auditorio. Y bueno, primero tenemos que ver un poco el contexto. Llevamos ya algunas fechas en que los poblanos estamos viendo un incremento importante en los robos de distinto tipo. Por ejemplo, en el caso del robo de transporte público, tenemos cada vez más denuncias de incrementos de asaltos en el transporte público, incluso algunas de ellas en las redes sociales donde se suben robos de video, videos de robos a alguna autobús, Combri, microbús, en fin. Y mucha gente, pues está llegando ya al extremo, pues de portar algunos elementos de defensa como son gas pimienta, cuchillos o incluso armas de fuego, ¿no? Eso en el caso, por ejemplo, de transporte público que estamos observando ahora, pero también tenemos un incremento importante en últimas fechas en materia del transporte de carga. Según algunos estudios recientes durante los últimos meses del confinamiento, los cárteles de la droga en el país han visto mermadas sus operaciones y por lo tanto también sus ingresos y sus utilidades. Y para recuperar las pérdidas, para recuperar esta baja en las operaciones que han tenido, los grupos criminales están diversificando su acción delictiva, particularmente con el robo al transporte de carga. Y bueno, como sabemos, Puebla, el estado en general, está entre los primeros lugares en lo que corresponde a robo a autotransporte de carga a nivel nacional. Esta situación, además, resulta más alarmante si consideramos que ahora en el proyecto de presupuesto de egresos que recibimos en la Cámara, se propone recortar completamente un fondo que se llama el Fondo para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad, el llamado Fortasec. Antes, hace tiempo, ese mismo fondo se llamaba Subsemun. Y bueno, esto debido a que son fondos que van destinados básicamente a gobiernos locales, a estados y a municipios, para que puedan contar con elementos indispensables para fortalecer los trabajos de sus policías, equiparlos mejor, tener mejor capacitación. Es decir, son fondos que van dirigidos a este primer contacto, al nivel local y al nivel municipal. Tienen que ver con el fortalecimiento permanente de los cuerpos de seguridad más próximos al lugar donde se cometen la mayor cantidad de los delitos. Derivado un poco de eso, en esta semana yo he estado trabajando en algunas cosas. En primer lugar, exhortar a mis compañeras y compañeros diputados a trabajar para que el próximo año el presupuesto contemple recursos para este fondo de Fortasec, que hoy en día en el proyecto no tiene ningún recurso incorporado. En segundo lugar, estoy mandando una solicitud formal a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que es donde ya comenzó a discutirse el presupuesto, para que se considere una ampliación de recursos para el Fortasec, para este fondo, en el presupuesto de egresos que vamos a discutir ya en próximas fechas. Y en tercer lugar, también estoy haciendo un llamado a los gobiernos locales, fundamentalmente a los estados y a los municipios, a que en estos presupuestos que van a estar revisando en esta última parte del año, los estados y también los municipios destinen suficientes recursos a lo que corresponde a seguridad pública. Estamos viendo que la pandemia es un asunto de salud pública que está afectando ya o ha afectado de manera importante a la economía, pero el siguiente asunto donde vemos que esto va a afectar, porque así sucede en todas las crisis o recesiones económicas, es al asunto de la inseguridad, al incremento en la incidencia delictiva, y tenemos que estar preparados. La mejor forma de estar preparados es contar con recursos suficientes desde el ámbito federal, en este fondo que es el Fortasec, y también en el ámbito local de los presupuestos de los estados y los municipios. Ese es un poco el contexto que tenemos ahorita, Adrián, en materia de seguridad pública. Qué lamentable que se esté dando esta situación, que se haya retirado del presupuesto para el 2021 este recurso que se destinaba para el programa Fortasec. Hay que decirlo, al menos Puebla tenía beneficio en 14 municipios, incluyendo Izúcar de Matamoros, Atlisco, Las Cholulas, Puebla Capital, pero mire, pues ahora nos enteramos que este recurso no está contemplado para el presupuesto del próximo año. Esto es grave, diputado. Sí, mira, hay un incremento en los recursos que van a la Guardia Nacional. Es decir,
El presupuesto de seguridad pública a nivel federal, en lo que corresponde al proyecto que recibimos del Ejecutivo, está hablando de un incremento en recursos a seguridad pública, pero esos están yendo a Guardia Nacional, lo cual es muy importante porque la Guardia Nacional la vamos a tener que seguir creciendo y desarrollando. Recordemos que es un proyecto relativamente nuevo, que apenas se va consolidando y bueno, tiene que ir creciendo. Esa fue la intención de tener una Guardia Nacional donde pues un poco la idea en un principio, Adrián, era que no teníamos suficientes elementos para combatir el crimen y por eso se adoptan elementos que vienen en un caso del Ejército y en otro caso de la Marina, se les junta lo que era la Policía Federal y se arma la Guardia Nacional. Eso está muy bien y ellos tienen su responsabilidad en los criterios de orden federal, pero los estados y los municipios pues tienen su responsabilidad en en otra serie de delitos que tienen mucho que ver con el orden local, y cuando se empieza a descomponer una situación económica, lo hemos visto en la historia del país, en todas las recesiones, en todos los momentos que ha habido desaceleración económica, siempre aumentan los delitos del fuero común, empieza a aumentar la incidencia delictiva y es previsible que eso es lo que vamos a estar viendo en los próximos meses y seguramente el próximo año. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Prepararnos. La mejor manera de hacerlo pues es fortalecer a nuestras policías. Este fondo estaba el Fortasec enfocado a las policías locales, justamente pues para pagar más policías, para financiar, digamos, recursos para que tuvieran, digamos, mejores salarios, para el equipamiento de ellos, para la capacitación, para sus controles de confianza y para una serie de cosas que son importantes. Si no lo tenemos, pues van a sufrir los gobiernos locales en este tema del delito de más proximidad, es decir, las policías estatales y municipales. Necesitamos ver si lo podemos recuperar, Adrián, ese es un primer tema. Y un segundo tema, al margen de eso, los estados y los municipios necesitan tener muy presente que viene una situación compleja en materia de seguridad y necesitamos destinar desde ahora, no más tarde porque van a ser, digamos, ya un poco tarde, desde ahora recursos para poder tener suficiente presupuesto para el próximo año en materia de seguridad. De eso es de lo que se trata y bueno, pues hay que, como dicen, hay que prevenir para luego no estar lamentando. Sabemos que vendrá una situación difícil en inseguridad, tenemos que irnos preparando para ella. Fíjese, a título personal, este es el comentario que yo hago, diputado. Pareciera que vamos a entrar a un retroceso, a ver nuestras policías locales donde ya se tenía un Fortasec, que se había venido preparando a los elementos, ya se tenían mejores unidades y todo esto, pareciera que vamos a entrar en un retroceso porque ya no va a haber recurso, no va a haber presupuesto como lo veníamos teniendo. Bueno, Izúcar de Matamoros en esta administración entró, pero hay otros municipios que ha sido consecutivo el beneficio y les ha permitido también crecer. Yo no sé si con esto también se avecine una deserción de policías municipales, diputado. Mira, normalmente digamos, los gobiernos municipales financiaban y bueno, ellos apoyaban y tenían presupuesto pues para sus gastos normales. Lo que les daba el Fortasec, primero el Fortasec estaba enfocado en los municipios más importantes en el estado, que además son los de más incidencia delictiva. Ahí está enfocado el recurso donde había más necesidad. Y era una especie de recurso para fortalecer más el trabajo policíaco. Incluso estaba el requisito de que las policías estuvieran certificadas por controles de confianza para poder acceder al recurso. Entonces, no es que los municipios no vayan a poder operar, van a poder operar con los recursos que ya de por sí tienen, pero este era un recurso adicional que fortalecía porque les daba algunos elementos para poder pagar más o poder pagar, digamos, mejor a los policías o poder incluso pagar a algunos policías adicionales, pero también les daba el acceso, digamos, a recursos para equipamiento, el acceso a recursos para capacitación, el acceso a recursos para profesionalización, en fin, una serie de cuestiones. Y eso es lo que en estos momentos esos municipios que pues tradicionalmente contaban con esos fondos adicionales, porque repito, esto ya lleva ya muchos años, antes se llamaba diferente, se llamaba, digamos, tenía otro nombre, pero ese era el mismo fondo, tenía el mismo propósito, pues ahora estarían en una situación
más difícil, no porque no puedan financiar sus gastos de policía, que sí lo pueden hacer, sino porque si las cosas se nos van a empeorar en incidencia delictiva, pues hoy más que nunca vamos a tener que estar listos. Ojalá desde la Cámara podamos en este esfuerzo rescatar y asignar algunos recursos para el COFACEC, y ojalá también los estados y los municipios vayan haciendo dentro de sus presupuestos, que son presupuestos pues muy complicados, porque son presupuestos que implican, digamos, los del año que viene, implican una previsión de recursos menor, se prevé que va a haber menos recaudación y eso va a impactar en menos ingresos, pero bueno, dentro de esa situación de austeridad que va a vivir todo el mundo, que puedan destinar mayores recursos a este tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque, repito, Adrián, esto no es, ahora sí que no es ciencia oculta. Sí sabemos, y eso lo hemos estado revisando mucho, que en todas las recesiones económicas, y hoy estamos viendo una recesión pues brutal, como nunca se había vivido en décadas, en todas se eleva de manera importante la incidencia delictiva, pues entre otras cosas porque la gente en muchos casos no tiene elementos para subsistir, o en otros casos porque los grupos delincuenciales pues toman ventaja de esta situación. Así es, diputado. Pues agradezco mucho la participación de usted, Fernando Manzanilla, diputado federal. ¿Cómo lo leemos? ¿Cómo lo seguimos? Claro, Adrián, cualquier duda, pena, comentario que tengan, más fácil es a través de mi Facebook, es Fernando Manzanilla Prieto, o también a través de las redes sociales de Twitter, que es @fer_manzanilla. Por favor, estamos también en el proceso de presupuesto. Cualquier duda, tema, sugerencia, pregunta que tengan, háganosla saber y bueno, pues estaremos también informando a través de este espacio. Le agradezco mucho y sobre todo el tema. Excelente. Gracias. Gracias a ti y un fuerte abrazo. Hasta luego. Buen día. Ahí tiene usted la participación del diputado federal Fernando Manzanilla. Este tema, ya nos los dijo. Se prevé que se dispare el tema delictivo. La preocupación también de los legisladores está en los atracos a camiones de carga, en carreteras. Y el otro tema que también los gobiernos municipales deben prever, a donde sí operaba el Fortasec, que antes era el Suxemun, es que deben administrar de mejor manera sus recursos para que sigan teniendo esa fortaleza en materia de seguridad pública. Porque si no, aunque no se dice abiertamente, pudiera haber recortes. Eso es lo que yo creo. Vamos a preguntarles a los encargados de seguridad. Vámonos a la pausa, regresamos con usted.